¿Qué pasaría si tu gato cayera a otra dimensión y tuviera que luchar para llegar a casa? Esta es la historia de Nube, un gato que, en un abrir y cerrar de ojos, fue arrojado a un extraño multiverso lleno de peligros y criaturas misteriosas. ¿Podrá regresar antes de que sea demasiado tarde? Si te encantan las historias emocionantes y aventureras, ya deja un me gusta, porque esto ayuda mucho al canal. Y comenta aquí, ¿qué harías si estuvieras atrapado en otra realidad? Y suscríbete al canal para que no te pierdas más historias increíbles como esta. Ahora, sin más preámbulos, emprendamos el viaje de Nimbus. Nimbus siempre ha sido un gato diferente. Si bien la mayoría de los felinos pasaban el día durmiendo en lugares acogedores, a él lo impulsaba una curiosidad insaciable. Nada escapaba a su atenta mirada, sombras que danzaban en la pared, insectos que zigzagueaban por el aire y hasta el movimiento del viento sobre las cortinas. Pero esa noche, algo realmente inusual llamó su atención. Estaba recostado en el alféizar de la ventana, contemplando las luces de la ciudad, cuando un intenso resplandor azul brilló en el centro de la habitación. Sus ojos felinos se abrieron como platos. Saltó por la ventana y aterrizó silenciosamente en el suelo de madera, sus patas avanzando lentamente hacia la luz, que parecía latir como un corazón vivo. El extraño fenómeno provino de un pequeño dispositivo metálico sobre la mesa. Era cilíndrico, con botones diminutos y una pantalla holográfica parpadeante. Nimbus no tenía idea de qué era esto, pero sintió un escalofrío recorrer su pelaje. Un maullido bajo escapó de su garganta. Su humano nunca dejaba objetos extraños en la casa, entonces, ¿de dónde vino eso? Incapaz de resistir la tentación, Nimbus extendió una pata y tocó ligeramente el dispositivo. En el mismo instante, una luz azul explotó en un destello cegador, envolviendo los alrededores. Un zumbido bajo llenó el aire y Nimbus sintió que algo tiraba de él con una fuerza invisible. Su cuerpo fue arrojado hacia atrás y antes de que pudiera soltar otro maullido, desapareció. Nimbus sintió como si cayera sin cesar. El suelo había desaparecido, las paredes se habían disuelto y todo a su alrededor era un torbellino de colores, formas y sonidos imposibles de describir. Intentó agarrarse a algo, pero sus patas solo encontraron el vacío. Su cuerpo giraba en todas direcciones, como si estuviera siendo absorbido por un remolino infinito. La sensación era extraña, no era como saltar de un sofá o caerse de un mueble alto. Era como si la realidad misma se estuviera desarrollando a su alrededor. Nimbus maulló, pero el sonido resonó de forma distorsionada, como si fuera arrastrado por 1000 voces diferentes. De repente, un rayo de luz se abrió frente a él. Fue arrastrado a gran velocidad hacia ella y antes de que pudiera reaccionar, atravesó la barrera y cayó pesadamente sobre algo suave y húmedo. Nimbus parpadeó varias veces antes de que sus ojos se acostumbraran. Lo que vio lo dejó confundido. En lugar del acogedor y familiar apartamento, estaba rodeado por un paisaje completamente extraño. El suelo estaba hecho de una sustancia esponjosa parecida al musgo, pero despedía un brillo tenue y pulsante, como si estuviera respirando. Árboles gigantescos se alzaban por todas partes, con sus troncos retorcidos y cubiertos de símbolos luminosos que se movían lentamente, como tatuajes vivientes. El cielo arriba no era azul, sino más bien un vasto océano de nebulosas púrpuras y doradas, donde los planetas distantes parecían brillar como linternas en la oscuridad. Nimbus permaneció inmóvil por unos momentos, tratando de procesar lo sucedido. Olfateó el aire, el olor era espeso, una mezcla de electricidad, tierra mojada y algo dulce, como miel. Dio un paso vacilante hacia adelante y sus patas se hundieron ligeramente en el suelo esponjoso. Su instinto le decía que corriera, que se escondiera, pero algo en ese paisaje era fascinante. Moviéndose con cautela, comenzó a explorar, sus oídos temblaban ante cada ruido extraño. Criaturas translúcidas flotaban, algunas parecían medusas que flotaban en el aire, mientras que otras parecían pequeños rayos de luz saltando entre los árboles. Nimbus intentó maullar, pero el sonido salió amortiguado, como si el aire mismo intentara silenciarlo. El miedo comenzó a crecer dentro de él. ¿Cómo iba a llegar a casa? Fue entonces cuando algo se movió a su derecha. Nimbus giró su cuerpo rápidamente, su pelaje se puso de punta. Una sombra alta y esbelta surgió de detrás de uno de los árboles.
Tenía ojos brillantes como brasas y una sonrisa larga y estrecha que se extendía de forma antinatural. Un viajero perdido, susurró la figura, su voz resonando como un trueno lejano. Nimbus sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía quién ni qué era esa criatura, pero una cosa era segura, necesitaba salir de allí. Y rápido. Nimbus retrocedió unos pasos, manteniendo los ojos fijos en la sombra, que parecía deslizarse por el suelo sin hacer ruido. Su corazón latía rápido. ¿Era esta criatura amiga o enemiga? De repente, un crujido resonó en el aire, como si una burbuja hubiera estallado. Nimbus sintió que el suelo vibraba bajo sus patas y entonces, justo frente a él, comenzó a formarse un nuevo portal. Pequeño e inestable, parpadeaba con colores de neón, emitiendo un sonido pulsante que Nimbus reconoció de inmediato. Era el mismo zumbido del dispositivo que lo había traído hasta allí. Sin pensarlo dos veces, Nimbus disparó hacia el portal. La sombra soltó una carcajada y extendió una mano esquelética en un intento de agarrarlo, pero Nimbus fue rápido. Con un ágil salto se sumergió en el portal, sintiendo una vez más esa extraña sensación de caída infinita. Mientras giraba en el vórtice de luces y sombras, Nimbus solo tenía un pensamiento: este fue solo el comienzo de su viaje hacia lo desconocido. Nimbus sintió que su cuerpo giraba una vez más en el vórtice interdimensional. Colores vibrantes destellaron a su alrededor, cambiando de forma y contorsionándose como si tuvieran vida propia. No sabía cuánto tiempo había estado allí, podrían ser segundos o siglos. Lo único que sintió fue la extraña sensación de caer y, al mismo tiempo, quedar suspendido en la nada. De repente, la caída se detuvo. Nimbus aterrizó con un impacto suave y sus patas encontraron suelo inesperadamente firme. Parpadeó varias veces, intentando ajustar su visión a su entorno. Lo que vio fue extraño. Estaba en un lugar que parecía sacado de un sueño febril. El suelo era un mosaico de vidrio de colores que reflejaba el cielo, que no era exactamente un cielo, sino un océano invertido. Enormes criaturas nadaban sobre él, deslizándose por el agua suspendida sin caer jamás. Eran como ballenas, pero hechas de luz pura, y sus cuerpos pulsaban en tonos azules y dorados. Nimbus aguzó las orejas y comenzó a caminar con cautela, sus patas haciendo un sonido hueco sobre el suelo de cristal. Con cada paso que daba, el suelo cambiaba de color, como si reaccionara a su presencia. Fue hermoso, pero inquietante. ¿Dónde estoy ahora?, pensó, sintiendo que su corazón latía más rápido. Nimbus caminó por un tiempo indefinido, ya que parecía que en ese lugar no había día ni noche. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo. A lo lejos, 3 imponentes figuras flotaban en el aire. No tenían rostros, solo formas humanoides hechas de una sustancia plateada que reflejaba todo lo que los rodeaba. Sus voces eran un eco colectivo, como si 1000 personas susurraran a la vez. Un forastero, un vagabundo, un fragmento perdido en el tiempo. Nimbus sintió un escalofrío recorrer su pelaje. Estaban hablando de él. Los seres descendieron lentamente, deteniéndose a unos metros de donde se encontraba Nimbus. El mayor de ellos se inclinó ligeramente hacia adelante y le tendió algo, un pequeño orbe brillante que flotaba sobre su palma. Nimbus no entendía qué era, pero sentía que era importante. Tu camino no pertenece a este mundo. Pero hay reglas. Nimbus Lady Olakabeza. ¿Normas? Él solo quería volver a casa. La esfera comenzó a girar rápidamente, proyectando imágenes en el aire. Nimbus se vio a sí mismo siendo absorbido por el portal. Vio la misteriosa sombra que había intentado capturarlo. Y vio algo más, un símbolo antiguo, tallado en piedra, en un lugar que no reconoció. La clave para tu regreso está más allá de las estrellas. Pero ojo, no todo el mundo quiere que vuelvas. Antes de que Nimbus pudiera reaccionar, el suelo debajo de él comenzó a agrietarse. El mosaico de vidrio se hizo añicos como una fina capa de hielo y él cayó una vez más. Cuando Nimbus volvió a abrir los ojos, estaba en un lugar completamente diferente. A su alrededor se alzaban rascacielos metálicos, conectados por puentes de luz que destellaban rítmicamente. Pequeños drones flotaban en el aire y emitían pitidos electrónicos mientras transportaban objetos desconocidos. En el suelo, extrañas criaturas mecánicas caminaban lentamente,
Sus cuerpos estaban formados por engranajes y placas de metal que se ajustaban a cada paso. Nimbus se levantó y miró a su alrededor. Nunca había visto nada parecido. Había una lógica en este mundo, pero no era la lógica de la naturaleza, era la lógica de las máquinas. El gato empezó a caminar, sintiendo el suelo de metal vibrar bajo sus patas. El aire olía diferente, frío y artificial. Mientras caminaba, notó que algunas de las máquinas tenían ojos. No ojos como los de un humano o un gato, sino puntos de luz que parecían mirarlo con curiosidad. De repente, uno de ellos se acercó. Era una pequeña criatura con forma de cubo, con piernas delgadas y brazos articulados. Su rostro era una pantalla LED que mostraba expresiones de emoción. Forastero identificado. Analizando. Nimbus arqueó su cuerpo, listo para huir, pero la criatura solo inclinó su cabeza electrónica hacia un lado. Eres diferente. No perteneces aquí. ¿Quieres salir, sí? Nimbus parpadeó. No sabía cómo responder, pero el cubo parecía entender incluso sin palabras. Entonces necesitas encontrar la torre Nexus. Pero ten cuidado, a los Sentinels no les gustan las visitas. Antes de que Nimbus pudiera intentar entender lo que esto significaba, un fuerte sonido resonó en el aire, como una alarma. El cubo mostró su pantalla rápidamente, demostrando algo que parecía ¿miedo? IR. Ahora. Vienen. Nimbus no necesitaba nada más para comprender el peligro. Corrió por la calle metálica, con los músculos tensos y los ojos alerta ante cualquier posible salida. Detrás de él se escuchó un estrépito, el suelo tembló. Cuando miró hacia atrás, vio que se acercaban 3 figuras gigantescas. Eran robots humanoides, con armadura negra y ojos rojos que brillaban intensamente. Cada paso que daban hacía vibrar el suelo. Nimbus dobló una esquina y se deslizó por la superficie lisa. Necesitaba encontrar esta torre Nexus. Si esta era su única oportunidad de regresar a casa, no podía desperdiciarla. Se deslizó por una estrecha abertura entre 2 edificios y salió a un área abierta, un gran espacio circular con una sola estructura en el centro, una torre delgada y brillante que se extendía hacia el cielo. Fueron alas. ¿El problema? Los Sentinels ya estaban bloqueando el camino. Nimbus miró frenéticamente a su alrededor. Fue entonces cuando vio un conjunto de cables eléctricos suspendidos sobre él, conectando edificios. Sus ojos brillaron con determinación. Si pudiera saltar sobre ellos, podría acercarse a la torre sin ser visto. Sin dudarlo, Nimbus retrocedió unos pasos, tensó sus músculos y dio un salto gigantesco. Sus garras se agarraron al cable más cercano y lo sacudieron violentamente. Usó todo su equilibrio felino para moverse, saltando de cable en cable mientras los centinelas rugían con furia debajo. Con un último empujón, Nimbus saltó directamente a la base de la torre Nexus. Le ardían los pulmones, pero sabía que estaba en el camino correcto. Lo que no sabía era que algo, o alguien, ya lo estaba esperando adentro. Y que su viaje estaba a punto de volverse aún más peligroso. Nimbus aterrizó suavemente en la base de la torre Nexus, sus patas absorbieron el impacto de su salto. Rápidamente se giró, sus oídos temblaban ante cada ruido extraño. Los Sentinels todavía estaban ahí afuera, sus siluetas brillando de color rojo en la oscuridad. Por ahora, estaba a salvo. La torre era inmensa, hecha de metal liso que parecía latir con energía. Pequeños símbolos brillaban en su superficie, como un código viviente en movimiento. Nimbus olfateó el aire, olía a nada que conocía. Todo parecía artificial, pero había algo ahí dentro. Él lo sintió. Con pasos cautelosos, Nimbus entró por la abertura circular de la torre. La luz del interior era tenue y el silencio casi absoluto, excepto por un leve zumbido que provenía de las paredes. Cada fibra de su instinto gritaba que no estaba solo. Fue entonces cuando una voz rompió el silencio. Sabía que vendrías. Nimbus se revolvió el pelaje y se dio la vuelta. En lo alto de una plataforma suspendida, sentada casualmente en una máquina, había una figura, diferente a todo lo que había visto. Fue un humano, o al menos algo muy similar a uno. Tenía la piel pálida, ojos azul eléctrico y cabello despeinado. Su ropa parecía estar hecha de hilos metálicos entrelazados y sus brazos estaban cubiertos de circuitos brillantes.
El hombre saltó de la plataforma y aterrizó suavemente frente a Nimbus, con una sonrisa en su rostro. Soy Kale. Y tú, eres el gato que está arruinando el multiverso. Nimbus no entendía las palabras humanas como pensaba la gente, pero sintió intenciones. Y Kale no parecía hostil. Aún así, permaneció alerta, con las garras ligeramente expuestas. Kale se cruzó de brazos y miró a Nimbus con curiosidad. Te vi cruzando dimensiones. No deberías estar aquí. Nimbus parpadeó lentamente. Obviamente no debería. Él solo quería volver a casa. Kale suspiró y caminó hacia un panel holográfico incrustado en la pared. Con un movimiento de sus manos hizo aparecer una serie de imágenes tridimensionales. Nimbus observó de cerca. Y luego se vio a sí mismo. La imagen mostraba a Nimbus siendo absorbido por el portal, luego sus viajes entre los mundos extraños y finalmente la sombra de ojos rojos que lo había perseguido antes. «Estás en peligro, pequeño viajero», dijo Kale mirándolo seriamente. «Y no eres solo tú. Algo está rompiendo el equilibrio de las dimensiones. Y creo que tú podrías ser la clave para eso». Nimbus moló suavemente. Eso no parecía algo bueno. Kale se arrodilló y se puso al nivel del gato. Sus ojos brillaron. Si desea regresar a casa, debe encontrar la clave dimensional. Está escondido en una realidad que no debería existir, pero hay un problema. Nimbus ladeó la cabeza. Alguien no quiere que vuelvas. Antes de que Kale pudiera explicar más, un sonido atronador resonó en la torre. Nimbus se estremeció y abrió mucho los ojos. Algo había entrado. Kale miró hacia arriba y su expresión se volvió tensa. Joder, llegaron más rápido de lo que esperaba. Nimbus giró su cuerpo, su cabello completamente erizado. Una sombra empezó a formarse en la entrada de la torre. Era alto, delgado y se movía de una manera que desafiaba la lógica. Sus ojos brillaban como grasas, y su boca, una sonrisa larga, aguda y antinatural se extendió por su rostro. «Ah, finalmente nos encontramos». La voz de la criatura era un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. Nimbus dio un paso atrás, sintiendo que un miedo instintivo se apoderaba de su cuerpo. Kale rápidamente se puso de pie. «Yubscore». Pero antes de que el gato pudiera reaccionar, la sombra se movió a una velocidad absurda. En un abrir y cerrar de ojos, ella estaba tras él. Una mano esquelética intentó agarrarlo, pero Nimbus saltó a un lado en el último segundo. El viento del ataque pasó cerca de su pelaje y sintió un profundo frío invadir su cuerpo, como si le estuvieran drenando su esencia misma. «No deberías estar aquí, pequeño viajero». Siseó la sombra, sus manos retorciéndose como tentáculos. «Pero como lo es, me aseguraré de que nunca más se vaya». Kale sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y apuntó a la sombra. Con solo presionar un botón, un estallido de luz azul iluminó la habitación. La criatura retrocedió, dejando escapar un agudo grito de dolor. Nimbus aprovechó el momento y corrió más cerca de Kale. «Tenemos que salir de aquí», gritó Kale. Pero antes de que pudieran escapar, la sombra se regeneró y sus ojos brillaron aún más. Ella no se rendiría tan fácilmente. Kale corrió hacia el panel holográfico y rápidamente escribió una secuencia de códigos. En el centro de la habitación, un portal comenzó a abrirse, pequeño al principio, pero creciendo rápidamente. «Nimbus, esta es la única manera». «Saltar». El gato miró el portal y luego la sombra, que ahora se precipitaba hacia ellos. No tuvo elección. Nimbus flexionó sus patas traseras y saltó directamente al portal. En el momento en que cruzó, volvió a sentir esa sensación de caída sin fin. Pero, a diferencia de otras veces, esta vez algo parecía bien. Como si finalmente estuviera en el camino correcto a casa. Antes de desaparecer por completo, Nimbus escuchó la voz de Kale resonando detrás de él. «Buena suerte, pequeño viajero». Y entonces todo fue oscuro. Nimbus no sabía dónde terminaría, pero sabía que su viaje aún no había terminado. Nimbus sintió su cuerpo flotando en el vacío, siendo arrastrado por corrientes invisibles. El portal no era como los demás por los que había pasado antes. Este parecía más intencional, como llevándolo a un lugar muy concreto. La luz azul a su alrededor se disipó y, de repente, se cayó.
Nimbus aterrizó suavemente sobre un terreno blando. Cuando abrió los ojos, se encontró en un vasto campo, cubierto de hierba fluorescente que brillaba con tonos azulados. El cielo de arriba era un torbellino de colores arremolinados y, al fondo, se elevaba una montaña tallada en formas geométricas imposibles. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. No había señales de Kael, ni de la sombra que lo seguía. Pero por alguna razón tú sabías que este era el lugar correcto. La llave dimensional estaba allí. Nimbus avanzó, moviéndose con cautela a través del paisaje surrealista. Cada paso hacía que el suelo brillara por un momento antes de desvanecerse nuevamente. Hubo un silencio inquietante en el aire, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando vio el guardián de la llave. En el centro del campo, una criatura colosal descansaba sobre una estructura de piedra. Su cuerpo estaba hecho de energía pura, una forma felina, similar a un tigre pero translúcida, como si estuviera compuesta de estrellas en un cielo nocturno. Sus ojos eran dos orbes dorados que parecían ver además del tiempo y el espacio. Nimbus se detuvo, su instinto le decía que no se acercara más. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la criatura levantó la cabeza y habló. «Finalmente has llegado». La voz no salió de su boca, sino más bien de la realidad misma, como un susurro dentro de la mente de Nimbus. «Soy Azariel, el guardián de la llave. Solo aquellos que están realmente perdidos pueden encontrarlo. Y solo aquellos que entienden su propósito pueden utilizarlo». Nimbus sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El necesario de esta llave para volver a casa. Pero, ¿qué significa comprender tu propósito? Azariel continuó. Muchos ya intentaron apoderarse de la llave, pero fracasaron. No puedes simplemente aceptarlo. Necesitas demostrarlo. Nimbus le dio la cabeza. ¿Para probar? ¿Cómo? El guardián se puso de pie, su forma parpadeaba con cada movimiento. Debes pasar las 3 pruebas. Si eres digno, la llave será tuya. Si fallas, estarás perdido para siempre. Nimbus Trago. No tuvo elección. Si eso era lo que necesitaba para llegar a casa, entonces lo haría. El suelo bajo las patas de Nimbus comenzó a moverse y se dio cuenta de que estaba siendo transportado a otro lugar. De repente, se encontró en un enorme laberinto, cuyas paredes estaban hechas de espejos que reflejaban versiones distorsionadas de sí mismo. Dio un paso adelante y los reflejos se movieron con él, pero cada uno en direcciones diferentes. Algunos parecían normales, pero otros eran, equivocado. Un Nimbus tenía ojos blancos sin pupilas. Otro estaba cubierto de sombras parpadeantes. Lo entendió rápidamente. El laberinto estaba poniendo a prueba su percepción. Nimbus comenzó a moverse con cautela, ignorando los reflejos equivocados y centrándose en los que parecían reales. Pero a medida que avanzaba, las distorsiones se hicieron más intensas. Los espejos temblaron, cambiando de forma, tratando de confundirlo. Y entonces, vio un reflejo de ti corriendo hacia el lado opuesto del pasillo. Se detuvo. Si fuera un reflejo, ¿cómo podría estar corriendo solo? Nimbus entendió. El verdadero camino no avanzaba, sino que seguía el reflejo rebelde. Se giró y corrió tras su propia imagen, que lo llevó a una puerta de luz. Cuando cruzó, el laberinto se derrumbó detrás de él. Pasó la primera prueba. Ahora Nimbus estaba ante un río flotante, sus aguas subían y bajaban en el aire como serpientes líquidas. En medio del río danzaban fragmentos de recuerdos, como escenas de una película proyectada sobre el agua. Se vio a sí mismo, todavía un cachorro, jugando con su dueño. Vio el momento en que lo sacaron a través del portal. Y vio algo más. Un futuro posible. En el reflejo del río, Nimbus se vio a sí mismo. Atrapado en una dimensión oscura, incapaz de salir. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser esto lo que pasaría si fallara? Azariel habló de nuevo, su voz resonó en el espacio. El tiempo no es fijo. Para avanzar debes elegir entre lo que fue, lo que es y lo que será. Nimbus miró al río y notó que había 3 plataformas flotantes. Una conducía a un puente hecho de fragmentos del pasado, otra a un camino que solo mostraba el presente, y la última conducía a un túnel brumoso que parecía ser el futuro incierto. Dudó. ¿Cuál fue la respuesta correcta?
Entonces, recordó lo que Kael había dicho: el equilibrio de dimensiones está roto. No pudo cambiar el pasado. El futuro aún no existía. Lo único real era el presente. Nimbus saltó a la plataforma actual y, en el mismo momento, el río desapareció. Pasó la segunda prueba. Nimbus estaba ahora en un pasillo vacío, donde solo un espejo gigante estaba frente a él. Pero este espejo no reflejaba su apariencia física. El monstruo, tu verdadero yo. En el reflejo, Nimbus vio todos sus miedos, sus dudas. Vio el momento en que se perdió, el miedo a no volver a ver a su dueño, el miedo a ser olvidado. Sintió un nudo en la garganta. Luego vio algo más. En el reflejo, vio su determinación. Vio todas las veces que luchó por sobrevivir, los amigos que hizo en el camino, su coraje para continuar. Él no era solo un gato perdido. Él era un viajero, uno sobreviviente. En el momento en que aceptó esta verdad, el espejo brilló intensamente, y la llave dimensional apareció en el aire. Nimbus saltó y la agarró con la boca. Al instante, el mundo a su alrededor empezó a temblar. Azariel sonrió. Has demostrado que eres digno. Ahora vete, viajero. Tu hogar te espera. El espacio circundante se distorsionó y se abrió un nuevo portal. Nimbus, con la llave en su poder, miró hacia atrás por última vez y luego saltó. Él se iba a casa. O al menos, eso es lo que pensó. Nimbus atravesó el portal con la llave dimensional apretada con fuerza entre los dientes. La familiar sensación de caída libre se apoderó de su cuerpo, pero esta vez fue diferente. No estaba perdido. Tenía un destino. Las corrientes de energía que lo arrastraban eran menos caóticas. Fluyeron de manera coordinada, como si ahora estuviera siendo conducido al lugar correcto. El vórtice de luces y colores giraba a su alrededor, y Nimbus cerró los ojos, concentrándose en una cosa: hogar. Entonces todo se detuvo. Nimbus sintió el suave impacto de sus patas tocando suelo sólido. Un olor familiar invadió sus fosas nasales. Era el olor a madera, a tela, a un lugar cálido y acogedor. Abrió los ojos. Yo estaba en tu apartamento. La misma alfombra mullida, el mismo sofá donde le gustaba dormir la siesta. El plato de comida, todavía en el mismo rincón de la cocina. La suave luz de la lámpara iluminaba la habitación. Casi no podía creerlo. Él lo hizo. Pero entonces escuchó un sonido. Un suave solozo. Nimbus decidió vuelta y vio ella. Su dueña, sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas, con los ojos rojos de tanto llorar. Su rostro estaba cansado, y frente a ella había algo que hizo que el corazón de Nimbus se apretara. Una foto de él. Ella todavía estaba de luto. Todavía pensaba que estaba perdido. Nimbus dio un paso adelante y maulló suavemente. La chica se quedó helada. Su corazón casi se detuvo. Levantó la cabeza lentamente, con los ojos muy abiertos. ¿Nube? Maulló de nuevo y corrió hacia ella. En un segundo, lo tenía en sus brazos, abrazándolo con fuerza como si temiera que volviera a desaparecer. Dios mío, eres tú. Empezó a llorar de nuevo, pero ahora eran lágrimas de felicidad. Nimbus se acurrucó contra ella, sintiendo que su corazón latía aceleradamente. Su olor, su calidez, su seguridad, realmente estaba en casa. Por un momento todo fue perfecto. Pero entonces, Nimbus sintió un escalofrío. Algo fue equivocado. Miró por la ventana y vio una sombra moviéndose afuera. Sus pelos se erizaron al instante. Lo que sea que fuera, no debería estar ahí. La niña notó su tensión. ¿Qué pasa, muchacho? Nimbus saltó de su regazo y corrió hacia la ventana. Afuera, en la acera, había una figura de pie. Alto, delgado, con ojos rojos brillantes. Asombra quien lo persiguió caminó por el portal con él. Su pecho se apretó. Pensó que el viaje había terminado. Que era seguro. Pero él era equivocado. La criatura levantó una mano delgada y lo señaló directamente. Nimbus sintió la fría voz de la sombra hacer eco en su mente. ¿Crees que podrás escapar del infinito? Y luego la criatura dio un paso adelante. Nube no iba a dejar que esa cosa tocara a su dueño. Saltó al alféizar de la ventana y él gruñó. La sombra pareció sorprenderse por un momento. Interesante,
El pequeño viajero finalmente decidió luchar. Nimbus no lo sabía cómo iba a enfrentarla, pero entonces sintió algo pulsando a su lado. La llave dimensional, todavía unida a su cuello, brillaba intensamente. Y luego, Nimbus sabía qué hacer. La llave no era solo un objeto para abrir portales. Ella era un arma. Nimbus concentró su energía y el pequeño artefacto comenzó a brillar aún más. La sombra retrocedió levemente y entrecerró los ojos. Esto no te salvará, pequeño felino. Nimbus no escuchó. Él saltó por la ventana. En el aire, la llave liberó un estallido de luz dorada y, de repente, Nimbus ya no era un gato cualquiera. Era un viajero dimensional. La energía a su alrededor se expandió y golpeó la sombra. Como un rayo. La criatura gritó, tratando de resistir, pero Nimbus sintió que algo increíble sucedía. Él no estaba solo. Todas las versiones de sí mismo que se habían perdido en el multiverso estaban allí, unidas. Cada Nimbus que quedó atrapada, cada una que se perdió, ahora lucharon juntos. La luz explotó con toda su fuerza. La sombra intentó resistir, pero fue absorbida por un vórtice dimensional que abrió Nimbus. El tejido mismo de la realidad se dobló, empujando a la criatura de regreso a donde pertenecía. Antes de desaparecer, la sombra dejó escapar un último susurro. Esto aún no ha terminado. Y entonces todo fue en silencio. Nimbus cayó suavemente sobre la hierba del jardín. Estaba exhausto. La llave brilló una vez más antes de desaparecer. La amenaza ha desaparecido. Finalmente quedó libre. Detrás de él, su vuelo salió corriendo por la puerta. Nimbo, ¿estás bien? Él maulló y se frotó contra sus piernas. Ella lo tomó nuevamente en sus brazos, sosteniéndolo con cuidado. No sé qué pasó, pero pensé que te había perdido. Nimbus ronroneó. No quería perderse nunca más. La niña lo llevó adentro y cerró la puerta. La noche estaba tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, Nimbus pudo dormir tranquilamente. Echó un último vistazo a la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas y, por un breve momento, vio un brillo dorado distante. Quizás Kael todavía estuviera allí. Quizás aún quedaba mucho más por descubrir en el multiverso. Pero por ahora, solo quería descansar. Y así termina el increíble viaje de Nimbus. ¿Pero fue esta realmente su última aventura? ¿O el multiverso todavía le depara más sorpresas? Ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión aquí en los comentarios. ¿Te gustó el final? ¿Te pareció emocionante? ¿Qué harías en el lugar de Nimbus? Y por supuesto, si disfrutaste esta aventura, no olvides dejar un me gusta, porque esto ayuda mucho al canal a crecer y traer más historias como esta. Si aún no estás registrado, regístrate ahora, y activa la campanita para no perderte las próximas historias épicas. Muchas gracias por mirar y hasta el próximo viaje hacia lo desconocido.